Bendiciones a todos. ¿Cómo están esta mañana? Qué rico verlos en este lugar, a pesar del festivo. Oremos y le damos gracias al Señor y vamos a la palabra. Poderoso Rey, te damos gracias por tu infinita misericordia, por colocarnos esta cita, Señor, siempre, cada domingo en este lugar, Dios, porque Padre Celestial es una cita para poder tener coinonía unos con otros, especialmente contigo, Señor. Y te quiero pedir, Padre, que en esta mañana tu poder, tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, sean llenando nuestra vida y nuestro corazón. No permitas, Padre, que, Padre Celestial, nos dejemos robar las bendiciones que tú has preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a mirar, Padre Celestial, la cruz, a no quitar nuestra mirada de la cruz, a no quitar nuestra mirada de lo que somos tus hijos, que redimiste un día, a no dejar de buscar tu presencia. Señor, cualquier circunstancia que estemos viviendo, Señor, que sea difícil, que sea dura, que sea, Señor, complicada de llevar, yo te pido en esta mañana, por ese hermano, por esa hermana, por ese amigo, Señor, Padre Celestial, para que tú le hables. Aprovecho para colocar en tus manos la salud y la vida de Liz Francenet, Señor, en este momento. Te pido que tú obres en su ser, en este momento, en su cuerpo, Señor. Este accidente que tuvo anoche, Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú tomando el control de los médicos, Señor, que seas tú tomando el control del quirófano, Padre Celestial, Padre, pero especialmente de la fe de Francenet, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Fortalécela, Señor. Permítele agarrarse de tu mano, Dios. Permítele ver tu gloria moverse en esta circunstancia que ha pasado, Señor. Padre, asimismo seguimos orando por nuestros diversos hermanos que han presentado complicaciones de salud. Los colocamos delante de ti y te pedimos a ti, Señor, que seas tú obrando sobrenaturalmente milagros de sanidad sobre los cuerpos y sobre las vidas, Señor. Pedimos a ti nos permitas ver tus milagros y tus promesas realizadas sobre los corazones de los jóvenes, de los adultos, de todas las personas de la congregación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Judas capítulo 1 versículo 3. ¿Sabía usted que hay una carta en la Biblia que lleva el título de Judas? Pero ese es el bueno, ¿ok? No se afane. Judas capítulo 1 versículo 3 y 4. ¿Lo tiene? Judas capítulo, bueno, realmente Judas solo tiene un capítulo, ¿no? No tiene más capítulos. Judas 1, 3 y 4. Quiero invitar a que estemos atentos a estos dos versículos y al mensaje que se encuentra allí. Dice así la palabra: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. En otras palabras, Judas cambió a última hora el mensaje que iba a dar. Para mí es importante explicarles. Primero, quería escribirles acerca de la salvación, pero se vio en la necesidad de cambiar el tema. Y por eso dice así, después de la coma: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y quiero que por favor subraye la palabra en su Biblia, si lo puede hacer: contender, contendáis. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Siguiente versículo. Porque algunos hombres han entrado, y esta es la razón por la cual él le tocó cambiar el mensaje, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No sé si hay otra versión. ¿Hay otra versión? Bueno, si hay otra versión, mejor. Me gustaría leerlo en dos versiones.
la NBI, súper bien. Versículo 3. Leamos nuevamente en otra versión. Queridos hermanos, he decidido intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando, contender, sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Versículo siguiente. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, a nuestro único soberano y Señor. Amén. Yo le puedo resumir estos versículos en estas palabras: contender, luchar, batallar, guerra, pelear. Los hijos de Dios no somos conflictivos. Amén. ¿O sí? Dicen por allá. Los hijos de Dios se supone que no somos ¿qué? Conflictivos. Pero según este pasaje, estamos llamados a ser soldados. ¿Amén? ¿Estamos llamados a qué? A ser soldados, a ser militantes. Y todos los soldados y todo militante debe pelear batallas. Amén. Reitero, no somos conflictivos, pero somos llamados a ser soldados, a ser militantes, y todo soldado debe pelear ¿qué? Batallas. Este tema tan importante es el que hace que Judas, el autor, hermano de Santiago y medio hermano del Señor Jesucristo, hijo de María, cambie el motivo de escritura de su carta. Originalmente iba a escribir acerca de la salvación. Volvamos a Reina Valera, eso, al versículo 3. Principalmente quería escribir acerca de la salvación, dice en el versículo 3, pero hay una situación que está siendo preocupante para él y amenazante para la fe cristiana de su época. Esta situación está descrita en el versículo 4, la cual es que algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en las iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios no nos permite llevar una vida en santidad, sino que más bien la gracia de Dios nos permite llevar una vida de inmoralidad. En otras palabras, lo que quiere decir Judas es que tengamos cuidado, porque dentro de la iglesia del Señor hay personas que enseñan mal el mensaje y le están acolitando a las personas su pecado. Les están diciendo: tranquilos, usted ama a Dios, tranquilo, que Dios le deja hacer lo que Él quiera. Me hace acordar de una secta. Yo de la secta sí hablo, de iglesias cristianas amigas no hablo, pero de la secta sí. Como por ejemplo Creciendo en Gracia. ¿Conoce usted la iglesia Creciendo en Gracia? Creciendo en Gracia es una secta del 666, de un señor que dice que Jesucristo, y entonces que Jesucristo ya pagó los pecados, por lo tanto usted puede pecar porque ya los pecados le fueron pagados. Y hay un grave problema dentro de la iglesia, y es que hay personas enseñando lo que no es. Estas personas, dice el texto, que la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo realmente, nuestro único dueño y Señor. En otras palabras, Judas dice que hay personas malas que están enseñando cosas y doctrinas equivocadas acerca de Dios. Y yo como pastor me preocupé al leer Judas, y yo dije: yo tengo que predicar en la iglesia acerca de esto, porque es que hoy en día hay muchos predicadores en muchas redes sociales que están enseñando lo contrario. Y le voy a decir una cosa y le voy a abrir mi corazón, pero uno se mata tratando de darle buena doctrina a usted para que en una hora vaya y se la tire creyendo cosas que no son en Facebook. Y eso es muy deprimente. Por eso Judas, me pongo en los zapatos de Judas, que le escribe una carta, y si usted nota el encabezado, esta es una carta universal, es decir, es escrita para los cristianos de todas las épocas, de todas las generaciones. Y él por eso dice: amados, a los que la puedan leer les quiero advertir esto:
Hay personas que están enseñando lo contrario, personas que están enseñando lo que no es, las cuales son enviadas por Satanás para dañar la obra de Dios. Estas personas sobre todo enseñan a pecar a la gente y que no hay problema de hacer cosas malas. Esto es una amenaza contra la fe verdadera en Dios. Por lo tanto, invita a los santos, a los creyentes que verdaderamente tienen temor a Dios, a ser soldados, a ser militantes, a ser guerreros y contender por defender la fe verdadera en el Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hermanos y amigos que están en este lugar, esta misma labor y esta misma batalla la tiene que enfrentar la iglesia verdadera de Cristo hoy. Es decir, nosotros, porque hoy en día también hay malas personas, hay falsos predicadores, hay ataques de Satanás contra la verdadera fe, contra la verdadera voluntad de Dios. Por eso, sé fiel a tu iglesia. No se lo digo para que se quede acá, se lo digo por la preocupación que está sucediendo dentro de la carta de Judas y dentro de la iglesia de Cristo para nosotros hoy. Sea fiel a su iglesia, que es sana doctrinalmente hablando, que es santa porque Cristo mora en ella. Ten cuidado de irte a lugares y por creencias que no son verdaderas y que están dañadas y que contaminan de pecado el corazón del creyente y de lo que no es verdad. Por esa razón, nosotros también somos llamados hoy por la palabra a través de Judas, somos llamados a luchar. ¿A qué somos llamados? Recuerde la frase: contender, luchar y defender ¿qué? La buena fe, la verdadera fe en Dios, y a estar seguros de ella, a estar seguros de ella. Por eso quiero compartirle en esta mañana rápidamente un mensaje que he titulado Guerreros Espirituales. ¿Cómo se titula? Dile al que está a tu lado: tú eres un guerrero espiritual que Dios llamó. ¿Guerreros qué? Esta carta, aunque es una carta muy corta, de un capítulo, es diciente, clara, es concisa. Judas no está con rodeos, va al punto. Ya en el capítulo 3 y en el capítulo 4, en los primeros 4 versículos del capítulo de su carta, ya nos está diciendo de qué nos va a hablar. Ya nos está diciendo la razón de su escritura. Hace un llamado a los hijos de Dios de todas las generaciones a ser guerreros y a luchar en contra de las potestades de las tinieblas por preservar y defender la verdadera fe en el Señor. El día que recibiste a Cristo en tu corazón, te convertiste en un soldado. A ver, en un guerrero. ¿Para qué? Para batallar y para luchar. Porque eso es lo que hacen los soldados. ¿A favor de qué? De la fe y de la sana doctrina. Judas, en toda la primera carta, si tú tienes la oportunidad de leerla cuando llegues a casa, nos habla acerca de los malvados que le hacen daño a la iglesia. Y los nombra y dice cómo son y dice las características de ellos. Habla de que amenazan el reino de Dios, habla el reino de Dios en la tierra, habla de que amenazan la verdadera fe y enumera pecados y los exhibe y los denuncia públicamente. Esta es una carta escrita contra los apóstatas. ¿Usted sabe qué es un apóstata? Que no dice la verdad. Muy bien, Jaimito. Ese es un apóstata que dice mentiras, que tergiversa lo que es real, lo que es cierto. Y escúcheme, él los denuncia a los falsos profetas, a los falsos pastores, a los falsos maestros. Judas los denuncia, los señala y nos dice: tengamos cuidado y defendamos la verdadera fe. Nos manda a ser soldados. Al final de la carta, Judas escribe a los santos y piadosos acerca de la forma y de la manera de ser un guerrero espiritual. Les dice qué hacer para que luchen por defender la verdadera fe en el Señor. Esta no solo es una advertencia a tener fe, sino a defender la fe y a luchar por ella. Por eso en esta mañana quiero que hablemos de maneras. ¿De qué vamos a hablar? De maneras en que un guerrero espiritual lucha por la verdadera fe. Amén. Guerreros espirituales es el título de esta enseñanza. Y vamos a ver a continuación maneras
en que un guerrero espiritual lucha por la verdadera fe. ¿Cuántos quieren ser soldados de Cristo? ¿Usted quiere defender la fe en la que cree? Judas me reta a defender mi fe, a ser un guerrero, y me dice la forma de hacerlo, la manera de hacerlo. Primer manera en que un guerrero espiritual lucha por su fe. Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened que, en otras palabras, acuérdese. ¿Qué le dice? De las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente versículo. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos ¿qué? Deseos. Versículo 19 y último. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. En estos primeros versículos encuentro la primer manera de luchar por mi fe como guerrero espiritual. Primer manera, evocando la palabra. ¿Cómo es la primera manera? Dígale al que está a su lado: evocando la palabra. Todo guerrero espiritual debe evocar, recordar, hacer memoria de la palabra del Señor. Esta es una manera de luchar por la verdadera fe. Evocar, algunos preguntarán ¿qué es evocar? Evocar es recordar. Recordar algo que te enseñaron. Recordar la palabra es luchar por la fe. Dígale que está a su lado: recordar la palabra es luchar por la fe. Porque el ser humano frecuentemente olvida. ¿Qué le pasa al ser humano? La mayoría de los hijos de Dios sufren de memoria a corto plazo. Se les olvida que le prometieron a Dios servirle. ¿Qué promesas, qué bendiciones de parte de Dios has olvidado y necesitas recordar, evocar en esta mañana? Hoy la verdadera fe está siendo atacada y el objetivo del enemigo es que la olvides, que no te acuerdes que eres cristiano, que no te acuerdes lo que Dios te ha hablado. Ese es el objetivo de Satanás. Por eso Judas le dice a los cristianos: por favor, la manera de ser un guerrero es haciendo ¿qué? Echando cabeza de lo que dicen las escrituras. ¿Por qué? Porque el objetivo del enemigo es que olvides lo que eres, que te olvides que eres un hijo de Dios, para que le des paso al pecado y a muchas otras cosas, que no te acuerdes de ella, que no puedas evocar la santa palabra de Dios. ¿Alguno de los que está aquí como hijo de Dios ha estado en un lugar, como en una fiesta, como en una rumba, como en un lugar pues que frecuentemente uno como cristiano no visita? Yo sí he estado. ¿Qué me hace no participar, aún estar allí por estar con mi familia, por compartir con mi familia, que es cuando más me pasa? ¿Qué me ha hecho a mí estar con ellos, disfrutar yo de una manera sana, hablar, compartir, pero sin hacer lo que ellos hacen? Porque no se me olvida quién soy. Y hay gente que son cristianos, pero lamentablemente no pueden pasar un 31 de diciembre con su familia que no es cristiana y dicen: pastor, yo mejor no voy a contaminarme. Vaya y pase tiempo de calidad con su familia, pero no se le olvide quién es usted. ¿Estamos de acuerdo con eso o no estamos de acuerdo con eso? Yo puedo pasar tiempo con mi familia y puedo ir a los lugares que sea. Jesucristo no se la pasaba en el templo. ¿Jesús se la pasó en el templo? ¿Dónde la pasaba Jesús? En las calles. Yo creo que María, cada vez que salía, Jesús decía: ¿y ahora para dónde agarró este muchacho? Yo creo que María decía: ¿y ahora qué horas va a llegar el Jesús están hoy? Escúchenme, pero Jesús iba a los lugares de prostitución, iba a rendir el vino, a los lugares de prostitución. Jesús iba a los lugares más marginados y a Jesús se le olvidaba quién era. Allá estaba. Entonces, perdóneme, no lo voy a decir porque estamos casi digo una palabra que no debo decir. Entonces, ¿cuál es la bobada? Mejor la cambio.
Escúcheme, mi hermano, usted puede trabajar donde quiera trabajar, ir donde Dios le permita ir, pero nunca olvidar quién es. ¿Qué le dice Judas a la iglesia? Hagan memoria, recuerden. Y esto es lo que quiere Satanás contrariamente, que olvides quién eres. Y no sé, ¿qué está sucediendo con nuestras mentes y con nuestro corazón? Puesto que las pruebas, las dificultades nos demuestran que olvidamos fácilmente lo que Dios nos ha dicho. ¿Cuál es su reacción cuando llega una prueba? ¿Cuál es su reacción cuando llega la enfermedad, cuando llega la catástrofe? ¿Se comporta usted de manera caprichosa y de manera pataletuda, como quien ha olvidado lo que Dios le ha prometido? Cuidado con eso. Pilas con eso, queridos guerreros y soldados. La forma de reaccionar de muchos no es la de un guerrero espiritual, sino la de un cobarde que huye. Perdóneme que sea tan sincero. Que prefiere retroceder, que prefiere alejarse, que prefiere desanimarse o devolverse al mundo. Hoy eres llamado a ocupar la posición de guerrero. Alguien que diga amén, por favor, no me dejes solo en esto. ¿Sí? El cual lucha y hace frente por la verdadera fe, evocándola. ¿Evocando qué? No recuerdes más el dolor, no recuerdes más las heridas. Hay gente que recuerda fácilmente el pasado y sus heridas, pero ¿por qué no recuerdan y esa es memoria de la palabra? No recuerdes más la mentira, el pecado o lo que te hace daño. Haz memoria de lo que Dios te ha prometido y dicho en su palabra, porque la palabra de Dios es la única que no se la lleva el viento. ¿Estamos de acuerdo? ¿A cuántos de los que están aquí les han hecho promesas? Personas y les han con bobadas. A mí, a usted, yo sé que también. Por eso la palabra de Dios, recordarla, es esperanza. Hazle bien a tu alma, hazle bien a tu corazón y también hazle bien a tu familia y a la relación que tienes con Dios y a la iglesia a la que asistes y a los que te rodean. ¿Cómo les puedes hacer bien? Evocando la palabra, recordando lo que Dios te ha dicho. Hazle bien al reino de Dios, demostrándole a Dios que eres un guerrero, un soldado de las filas celestiales. ¿Amén o no amén? En el contexto, Judas hace la diferencia en los versículos entre los que verdaderamente tienen fe y la defienden, llamados a ser guerreros para luchar, y los falsos que enseñan mal y provienen de Satanás. Judas invita a los guerreros a luchar, haciendo memoria de las palabras que dice la Biblia, que fueron dichas por los apóstoles. Versículo 17. ¿Cuáles fueron las palabras que dijeron los apóstoles? ¿Tienen un nombre? Sí, pero tienen un título más. ¿Cuáles fueron las palabras de los apóstoles? ¿Qué predicaban las iglesias de ese tiempo? ¿Qué predicaban? ¿Qué? ¿Cuáles fueron las palabras de los apóstoles? ¿Los? No. ¿Los qué? ¿Los evangelios? ¿Qué predicaban en las iglesias de la época de Judas? Los 4 evangelios. ¿Cuáles fueron las palabras de los apóstoles? Los evangelios. ¿Ha leído Mateo? ¿Ha leído Marcos? ¿Lucas, Juan? Lo que los apóstoles dijeron. Escúcheme, y estas son las palabras a las que se refiere Judas. Se refiere a las ¿qué contienen los evangelios? Los evangelios contienen las predicaciones ¿de quién? De Jesús. El sermón del monte. Contiene eso. ¿A qué les invita a recordar? Les invita a recordar lo que dicen los evangelios. Toda la palabra de Dios está fundamentada en Jesucristo, y Judas, al hacernos la invitación de evocarla, nos está dando un mensaje muy directo en cuanto al lugar donde debe permanecer el Señor y sus palabras constantemente. ¿A dónde? En la mente. En nuestra mente. Y la pregunta es,
cómo son tus pensamientos? ¿Qué clase de pensamientos tienes? ¿Dios y sus promesas son pensamientos predominantes en tu mente? Evocar la palabra para luchar por la verdadera fe implica enfocarse. ¿Qué implica? Hay un versículo que dice que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Podríamos decir a raíz de ese versículo que Judas nos recomienda algo, que en lo que más piensa nuestra mente es en lo que más nos importa y en lo que más nos preocupa. Por eso la invitación de Judas le habla a la mente de cada uno de nosotros, y es a que en la mente esté la palabra de Dios. Un verdadero guerrero debe estar enfocado en su motivo de lucha. Un soldado cuando está en la guerra no está pajareando ni jugando. ¿Estás qué? Listo. Es enfocado en su lucha, y en nuestro caso en la verdadera fe. Lo mínimo que debemos hacer por el reino del Señor es luchar por él. ¿Cuántos dicen amén? Lo mínimo que usted y yo deberíamos hacer. Hoy es el postrer tiempo del versículo 18. Hoy es el postrer tiempo del versículo 18. En el postrer tiempo, ¿cuál es el postrer tiempo? Ahora, este es el postrer tiempo del versículo 18 y 19, del cual nos habla la palabra y del cual nos dice que se caracteriza por los burladores. ¿Por qué se caracteriza este tiempo? Por los burladores que no creen y más bien satisfacen los malos deseos, que además causan divisiones entre nosotros y que no tienen quien los dirija sino el pecado. El Espíritu no los dirige. Y qué lamentable es que una persona no tenga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que puede dirigir a una persona bien. Los que se han infiltrado a enseñar lo equivocado, según Judas, están dividiendo. Y la pregunta que yo le tengo que hacer es: ¿la fe que usted cree divide o une? Porque es que lamentablemente hay personas, y le voy a ser sincero, hay personas que se han ido de esta iglesia porque no creen en la fe que nosotros creemos, porque no comparten principios que nosotros compartimos de la palabra. Por eso yo le digo, la fe que usted cree es una fe que une o que divide. Y no cumplamos ninguna de esas características. Usted no tiene que ser el sensual que no lo guía el Espíritu. Usted no tiene que ser el que cause divisiones. Versículo 18. Usted no debe ser el burlador del pasaje, que anda según sus malos deseos. Por favor, ese pasaje no es un diagnóstico para nosotros, ni es para que lo cumplamos. Todo lo contrario, nos invita Judas a ser un guerrero. ¿Para qué? Para defender la fe en que hemos creído. Y le quiero decir, en el versículo 17, él a los amados que están llamando a ser guerreros, es a los que nosotros debemos cumplir esas características. Usted y yo somos los amados del versículo 17. ¿Estamos de acuerdo? Que traen a memoria verdades, palabra. La pregunta es, los burladores, ¿qué se la pasan pensando? Los que dividen, los que hacen mal, los que se dejan guiar, los que no los guía el Espíritu, ¿qué se la pasa pensando una persona que no tiene el Señor en su corazón? Dígame. ¿Sí? Se la pasa pensando en el pecado, en satisfacer sus propios deseos, en hacer divisiones. Se la pasa pensando en cómo sacarlo a usted de la iglesia. Por eso es que cuando usted vaya a conseguir esposa o esposo, consígasela cristiana o cristiano, que ame a Dios. Porque si usted se lo consigue del mundo, no es cierto, yo lo convierto, por ahí en sapo lo convertirá. Tristemente, la mayoría de veces, los jóvenes o las personas que quieren tener una relación sentimental, cuando tristemente inician una relación con alguien que no ama al Señor, lamentablemente casi siempre terminan afuera. Lamentablemente. Y por eso es que la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con él. Increíble. Yo al principio creía que la Biblia era cantaletuda, que me decía cosas. ¿Sí? A veces le pasa a uno como el capítulo 6 de Génesis. Léalo, no le voy a decir qué dice allá. Léalo. Bueno, sí lo voy a decir.
que los hijos de los hombres ven más, las hijos de Dios ven más lindas a las hijas del mundo. Por eso, muchachos de la iglesia, arréglesen. Bueno, digamos, los guerreros espirituales amén, los guerreros espirituales estamos siendo llamados por esto a luchar contra estos burladores, y la forma de hacerlo es evocando lo que el Señor nos ha dicho, su palabra, es decir, recordándola. Tú, escúcheme para pasar el segundo, escúcheme, pero tú no puedes recordar algo que no has aprendido y que no has leído. Versículo 17. Amados, tened memoria de las palabras. Si usted no lee la Biblia, ¿qué la va a recordar? Amén. Si usted no va a culto, pues ¿qué va a recordar? No va a poder recordar nada. Porque el Espíritu Santo no le va a recordar a usted algo que usted no ha aprendido de parte del Señor. Es como el chino que es cristiano y está en el colegio y quiere pasar la evaluación y no estudió. Y ora, Señor, ¿cuál será la respuesta? ¿La A? ¿La B? ¿La C? El Espíritu Santo no es adivinación, ni mucho menos adivino. Él le va a recordar lo que usted estudió, papá. ¿Amén o no amén? Ahí se la dejo para que la piense. Hasta aquí hemos visto rápidamente la primera manera de luchar por nuestra verdadera fe. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Gracias, Anita. Evocando la fe. Segunda manera, evocando la palabra. Es la primera manera de luchar por la verdadera fe. Segunda manera de luchar, de ser un guerrero espiritual. Versículo 20 dice la palabra: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida, hasta ahí, para vida eterna. En estos versículos encuentro una segunda manera de luchar por la verdadera fe como un guerrero espiritual. Edificando la fe. ¿Cuál es la segunda manera? Primero, evocando la palabra. Segundo, edificando la fe. Amén. Los soldados espirituales deben edificar, fortalecer, reafirmar, mantener, alimentar la fe. Esta es una manera de luchar por la verdadera fe. Edificar la fe es luchar por la fe. Edificar la fe es ¿qué? La mayoría de personas somos descuidadas con nosotros mismos. A mí todavía mi mamá tiene que decirme que me mande peluquear. Los 3 pelos que me salen. Y algo que descuidamos con frecuencia es edificar la fe. Algo que olvida una persona que ama a Dios con frecuencia es edificar su relación con Dios. ¿Por qué no ha venido a culto? No, es que no he podido, pero Dios sabe. Podríamos decir que la fe que profesamos, nuestra creencia en Dios, es como un jardín que hay que podar, que hay que regar, que hay que quitarle la maleza, que hay que hacerle mantenimiento constante, y si no, se secará y se extinguirá. Todo guerrero debe entrenar para poder ir a la guerra. ¿Amén o no amén? Todo guerrero debe conocer y saber usar las armas, tanto para defenderse como para atacar. A esto se le llama entrenamiento, fortalecimiento, edificación. Dios nos ha dado armas, herramientas espirituales para ser verdaderos guerreros espirituales en la tarea de luchar por la verdadera fe. El enemigo que enfrentamos es un enemigo que ya está vencido. ¿Cuántos dicen amén? Pero que reina en este mundo y tiene potestad sobre el mundo, y es también en este mundo el que lo gobierna. Y es en este mundo donde reina el enemigo, porque si usted sale a la calle, ¿qué ve? Maldad, reina el enemigo. Por eso el Señor Jesucristo dijo que el príncipe de este mundo es ¿quién? Satanás. Pero es en este mundo donde tenemos que ser guerreros espirituales y luchar por la verdadera fe. Aquí en este mundo. Y le tengo que decir lo siguiente: esto tenemos que hacerlo
tanto para nosotros como para los demás. Es por esto que donde se quiera establecer el reino de Dios, siempre va a haber oposición. Siempre. Mientras que estemos en este mundo y mientras que usted, mire, nos hemos metido en ayuno estos 3 días, 4 días, y han habido accidentes, personas enfermas, mañana tenemos encuentro, han pasado chicharrones. Siempre que uno quiere establecer el reino de Dios, hay oposición. Y por eso somos llamados a luchar. Edificar la fe es luchar por la verdadera fe, pues esto es sinónimo de preservarla. El enemigo de este mundo busca debilitarla y extinguirla de este mundo. Pero la pregunta es, ¿dónde están los que no van a permitir que el enemigo les robe la fe? Y más bien la van a preservar en sus corazones para que siga extendiéndose y naciendo. ¿Usted está conmigo en esto? ¿Usted quiere ser guerrero espiritual que preserve la fe conmigo en este mundo donde hay que lucharla porque el enemigo quiere debilitarla y extinguirla? Por eso edificar implica fortalecerla, alimentarla, en este caso la fe, para poder tener la fuerza de luchar y mantenerse firme en Dios, en lo que creemos, especialmente en los días malos. En el contexto, Judas nos lleva a analizar al enemigo. Si usted lee el capítulo, todo el capítulo, él le lleva a analizar al enemigo, a conocer, a decirle que hay infiltrados dentro de las iglesias, espías que nos hacen inteligencia e identifican nuestras debilidades, las áreas en las que somos débiles. Esto con el fin de atacarnos y destruirnos. El enemigo se ha valido de personas para atacarnos. Amén. Unas fronteramente y otras que, como dice la Biblia, son lobos vestidos de ovejas. Por eso, cuidado a quien escuchas. El enemigo se suele vestir como ángel de luz. Cuidado qué palabras y qué voces estás obedeciendo. Recuerda a Adán y a Eva. En el Edén habían muchas voces: la voz de Dios, la voz de Eva, la voz de Adán y la voz de Satanás. ¿Y cuál obedecieron? Todo guerrero debe alimentarse bien para poder luchar. Y como nuestra lucha no es contra sangre y carne, debemos también conocer que la forma de edificarnos y mantenernos firmes es a través de, versículo 20, la oración en el Espíritu. ¿Cuál es la manera de edificarse? ¿A través de qué? ¿De la oración en qué? En el Espíritu. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, dice la palabra. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estamos hablando de Romanos 8. Por eso la oración debe ser en el Espíritu. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir bien. Por eso cuando usted ore le doy un consejo. Dígale antes de orar, cuando esté empezando a orar, dígale: Espíritu Santo, guíame. Amén. ¿Cómo más? Permaneciendo en el amor de Dios. Siguiente versículo les dice: conservados en el amor del Señor, porque el amor de Dios es el arma más poderosa que Dios tiene. Porque de tal manera que amó. ¿Por qué estás aquí tú hoy? Porque yo creo que tú has sentido que Dios te ama. ¿Estamos de acuerdo, Vanessa? Por eso el amor de Dios es el arma más poderosa que Él tiene. Y nombra algo precioso al final: en la esperanza de la vida eterna. Les dice: esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Todo guerrero obtiene una recompensa cuando lucha por un fin. Todo guerrero tiene derecho a un botín, tiene derecho a una recompensa. Y nuestra recompensa como guerreros, cuando luchamos por la fe, es el cielo. ¿Amén o no amén? Llegar al cielo, a la salvación. Según el versículo 20, la fe debe llegar al punto de ser santísima. Versículo 20: sobre vuestra santísima fe. Ese es el punto. Intachable, fuerte, poderosa, antes que cualquier otra cosa. Usted y yo debemos edificar nuestra fe, esperar la misericordia del Señor Jesucristo hasta que llegue el momento de disfrutar eternamente la vida eterna. Conlleva tiempo. ¿Quién podrá esperar? ¿Quién podrá resistir? El que edifique su fe, para que entonces pueda luchar por ella. Lucha por la verdadera fe, edificando la tuya.
¿Estamos de acuerdo con eso? Edifique su fe, ore, no deje los hábitos espirituales, ayune, ayune. En la iglesia he establecido los ayunos por pastorales para que todos los que sirven en la iglesia ayunen por lo menos una vez al mes, para que oren. ¿Cuál es la garantía para mí de que lo que usted vaya a hacer para Dios, el Señor lo va a respaldar y sobre todo usted no se va a desanimar? Porque usted va a estar conectado con Él. Por eso, mi hermano, no deje de buscar a Dios, edifique su fe para que pueda luchar por ella. Amén. Vamos con la tercera y la última. Hasta aquí hemos visto dos maneras de luchar por la verdadera fe. ¿Cuál es la primera? Evocando la palabra. Segundo, edificando la fe. Y tercera, para terminar, versículo 22. A algunos que dudan. ¿Cuántos dudan? Ninguno, ¿cierto? Gracias a Dios. A algunos que dudan, convencedlos. Siguiente. A otros, ¿qué hace? Salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hasta ahí. En estos versículos encuentro la tercera manera de luchar por la verdadera fe. Primero, evocando la palabra. Segundo, edificando la fe. Y tercero, evangelizando al perdido. ¿Cuál es el tercero? Dígale que de su lado, evangelizando al perdido. Quiero decirte que todo guerrero espiritual debe evangelizar. ¿Amén o no amén? Versículo 23. Les quiero decir que todo guerrero espiritual debe rescatar al perdido, arrebatárselo de las manos a Satanás. Esta es una manera de luchar por la verdadera fe y de hacer verdaderamente algo que a usted y a mí me nos gusta, que se llama guerra espiritual. ¿Para usted qué es la guerra espiritual? Bien, Dayara, me gusta lo que estás diciendo. Guerra espiritual no es zapatear 2 horas y decirle cosas al enemigo. Eso no es guerra espiritual. Es más, búsqueme en la Biblia donde dice la palabra guerra espiritual refiriéndose a orar bastante tiempo. En ningún lado. ¿Cuál es la guerra espiritual de la Biblia? Ganar almas. ¿Qué es la guerra espiritual? Eso es una guerra espiritual. Evangelizar al perdido es luchar por la verdadera fe. Una verdadera guerra o batalla espiritual es evangelizar las almas, a los perdidos. Cuando lo haces, estás oficializando y declarándole la guerra a Satanás. Porque usted le está quitando súbditos, porque usted le está quitando esclavos que él tiene. Y todo opositor del reino de Dios, escúcheme, cuando tú arrebatas almas para el Señor, se vuelve tu enemigo. La guerra espiritual no es simplemente orar duro, romperle los cachos al diablo, pisarle las patas o reprenderlo. Además, que hay personas que oran como si el diablo no estuviera derrotado. Hay personas que oran y el diablo, yo creo que se siente como más valiente. Uy, mire lo que represento. Escúcheme, el guerrero de guerreros, el Señor Jesucristo, lo venció en el madero de la cruz. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio la vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz, dice la palabra de Dios en Colosenses. Entonces, nuestra lucha es en defensa de la fe que ahora hemos desarrollado por ese Salvador llamado Cristo. Luchamos para no dejarla extinguir. Luchamos para que crezca y se extienda en otros humanos. No la dejes apagar en ti. Conviértete hoy en un guerrero espiritual que la persevere en sí mismo y en otros al evangelizarlos. Que Dios nos ayude a atender este llamado de evangelistas. Que Dios nos ayude, porque casi nadie quiere compartir la palabra de Dios al nuevo. Casi nadie quiere rescatar a los perdidos.
Casi nadie quiere hacer eso. Estamos enfrascados en las mismas cosas de siempre, que no tenemos tiempo para luchar por la fe, evangelizando al perdido. Estamos tan enfrascados en nuestros mismos problemas y no queremos salir de ellos porque es que no queremos, porque Dios tiene la solución. ¿Cuántas almas te agradecerán en el cielo porque tú las evangelizaste? Les quiero preguntar eso. Cuando usted se muera y esté en el cielo, ¿cuántos se acercarán a darle gracias? Gracias porque Dios lo usó para hablarme. El enemigo, al que no puede hacer caer, hace una cosa, y eso me asusta mucho, porque el enemigo ataca a la gente y a veces la ataca con su debilidad, pero cuando ve que la persona es fuerte y no cae, ¿qué cree que hace? Sí, señor, lo distrae. Lo distrae. Tú que no caes en pecado, su conciencia le hizo la pregunta, ¿cierto? Tú que no caes en pecado, ¿estás distraído? ¿El enemigo te está distrayendo? Pilas. Le tengo que decir esto para ir terminando. El enemigo ha visto que la iglesia actual de Cristo es fuerte y que le será imposible destruirla. Pero entonces no quiere que crezca, quiere estancarla y que los cristianos sean los mismos de siempre. Eso quiere Satanás. Como no la puede extinguir, entonces quiere reducir el número, o quiere que el número continúe. Y le voy a decir una cosa: las sillas vacías de este salón nos demuestran que nos falta ganar almas. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no se une conmigo a eso? Porque el enemigo quiere reducir el número, o al menos mantenerlo, pero que la iglesia no crezca. Eso quiere Satanás. Hoy debemos orar pidiéndole a Dios que nos dé peso por las almas. ¿Cuántos de los que están aquí deben orar conmigo y decirle: Señor, dame amor por las almas y por evangelizar al perdido? Yo necesito que Dios me dé amor, porque a veces no siento amor por el perdido. Y quiero decirle lo siguiente rápidamente, porque esto me emociona. Hoy debemos orar pidiéndole a Dios por eso. Las sillas vacías de la iglesia nos indican que debemos ser guerreros espirituales que van a luchar por la verdadera fe, evangelizando a los perdidos. ¿Quieres realmente hacer guerra espiritual? Evangeliza a los perdidos. Desde que conoces a Cristo, has recibido un ministerio llamado el ministerio de la reconciliación. Te volviste evangelista. Y en el contexto, Judas sabe que la manera de reducir y atacar a los falsos profetas es tomando el papel de ser un verdadero profeta y un verdadero predicador y un verdadero maestro al evangelizar al perdido. Hermanos, que sepan de Cristo las almas por nosotros que sabemos la verdad y que tenemos la verdad. Que las almas y aquellos que están buscando fe y queriendo creer en alguien no vayan a caer en manos equivocadas. Nosotros somos los que tenemos la verdad y en nuestras manos es que deben de caer para que los guiemos a Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? Escúcheme, ¿cómo duele ver personas creyendo en lo equivocado? ¿A usted no le duele eso? ¿Cómo duele ver personas que no creen en la verdad? Nosotros estamos siendo llamados a ser guerreros que luchen por la verdadera fe evangelizando. Arrebatémosle almas al diablo, arrebatándolas del fuego. Arrebatémosle almas al enemigo. A esto se le llama el ministerio de la reconciliación. En el versículo 22 nos invita a convencer al que duda. La pregunta es: ¿estás lo suficientemente convencido tú como para convencer al que duda? ¿O usted es el que duda y toca convencerlo? Sigo más bien. Lamentablemente la iglesia de hoy es una iglesia que duda y se desanima muy fácil. ¿Dónde estarán esos guerreros decididos y convencidos de Cristo? ¿Dónde estarán esos que defienden y luchan por la verdadera fe? Según el versículo 23, debemos arrebatarlos del fuego. ¿Acaso a usted no le duele pensar en las almas que se van a quemar en el infierno? ¿No? ¿A mí qué me importa? Pues que se quemen. ¿No sientes nada?
al saber que muchos caerán en el fuego eterno y sufrirán? Dios quiere hacernos sensibles y que seamos soldados y guerreros que evangelicen. A veces como guerrero de Dios, como guerreros de Dios, damos es lástima. Que Dios nos ayude a desear arrebatarle almas al diablo. Usted no necesita ser pastor para compartir el evangelio. Usted no necesita servir en una iglesia para compartir el evangelio. Usted no necesita ni siquiera, escúcheme, haber logrado ciertos objetivos o logros que usted dice que debe lograr. A mí me molesta mucho personas que dicen: pastor, yo estoy mal. ¿Cómo le voy a dar a alguien si yo estoy mal? ¿Acaso lo que tú le estás dando es tuyo? ¿O es de Cristo? ¿De quién es? Si fuera así, ninguno de los que está aquí, empezando por el pastor, no podría predicar la palabra. Yo no podría predicar. No porque esté en pecado, ¿ok? Sino porque soy defectuoso y porque he hecho cosas que si yo le contara, usted no me creería como pastor. Pero porque posiblemente estoy aquí, lo puedo decir con orgullo. ¿Sabe por qué estoy aquí? Porque soy el menos indicado, porque de lo más vil y menospreciado. Entonces no me venga con esos cuentos, perdóneme la expresión, de que yo no sirvo o no evangelizo porque es que yo necesito ayuda. ¿Cuándo será que salgas de los problemas que tienes para que ganes almas? ¿Cuándo será? ¿Cuándo? Ahora, ¿usted está esperando tener tiempo para servirle a Dios? Pues le tengo que decir que Dios nos llama desocupados. ¿No? Dios nos llama desocupados. Dios llama a gente que está ocupada. Dios llama a gente que tiene responsabilidades, que es padre de familia, que es esposa, que tiene quehaceres, que tiene trabajo. A eso llama Dios. Dios nos llama desocupados. Entonces, ¿cuál es la excusa? ¿Por qué no somos verdaderos guerreros evangelizando al perdido? Una emoción fuerte es evangelizar y predicarle al perdido. Esta iglesia necesita guerreros que al débil lo fortalezcan, que al perdido lo salven y que tengan misericordia de las almas. La iglesia de Cristo necesita guerreros que amen al pecador para que aborrezcan, pero que aborrezcan el pecado. Que amen al pecador, último versículo. Dice: y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, nos invita a amar al pecador, pero no amar su pecado. A que no hagamos lo que ellos hacen, pero que le amemos para que lo rescatemos. En otras palabras, qué desenfocados estamos al creer que la iglesia es solo para cuidar a los ya convertidos. Voy a volver a decirlo, ¿está bien? ¿Por qué no vuelvo a la iglesia? Porque a mí no me llaman, porque no están pendientes de mí. ¿Cuánto lleva de cristiano? 10 años. No hemos entendido para qué la iglesia. No hemos entendido para qué la iglesia. Y voy a volver a repetirlo. Qué desenfocados estamos al creer que la iglesia es solo para cuidar a los ya convertidos. Somos tan débiles que debemos seguir cuidándonos porque es tan fácil que caigamos en pecado. Qué triste. Si fuéramos fuertes en Dios, leales, comprometidos, realmente guerreros espirituales, estaríamos ganando almas y predicándole al perdido. Podríamos invertir mejor nuestro tiempo. Por eso quiero hacer un llamado a los que estamos aquí. Por favor, ya supere esos problemas, ya sana esas heridas, levántese, porque hay almas que están esperando que usted les enseñe y les hable. ¿Amén o no amén? A lo bien, dijo un amigo. Por favor, pongámonos en las pilas. Pastor, es que usted no entiende. Cristo lo entiende. Por eso Cristo es el buen pastor. ¿Amén o no amén? Termino diciendo lo siguiente: las palabras de Judas siguen siendo un llamado para los cristianos de todas las generaciones. El llamado es a ser guerreros espirituales que luchan por preservar la verdadera fe. Nosotros hoy somos llamados a pelear la buena batalla. Lo más triste de un poderoso es que no haga nada para evitar la tragedia. Amén.
Y usted es un poderoso porque tiene a Dios en su corazón. Y Dios nos ha empoderado para que defendamos la fe, para que contendamos contra el enemigo y todo opositor de la sana doctrina. La manera de luchar es evocando la palabra, edificando la fe, evangelizando al perdido. Amén. Evocando la palabra, edificando la fe, evangelizando al perdido. Quiero invitarle a que se coloque de pie. La invito a que crea. Le invito a que crea estas palabras. Le invito a que ore conmigo. Le invito aquí donde está, levante e invoque el nombre de Dios. Y le diga al Señor: Señor, gracias por hablarnos. Hoy Dios nos habla a través de la carta de Judas. Un hombre que vio y pudo darse cuenta de un mal que hay en la iglesia del Señor. El mal es acerca de los falsos maestros, de los que enseñan mal la palabra, de los que quieren sacarte de las cosas del Señor. Y nos enseña a defender la verdadera fe, la sana doctrina, en lo que realmente debemos creer. Nos habla de 3 formas para hacerlo. Nos invita a evocar la palabra. Y le quiero invitar a que usted ore conmigo y le diga: Señor, ayúdame a recordar tu palabra, a leerla todos los días, a escudriñar tu palabra. Mi hermano, si tú te encuentras mal, si no estás muy bien, créeme esto que te voy a decir: no va a haber consejo humano que te pueda ayudar. Únicamente la palabra es la única que puede animar tu corazón. No existe otra forma. Por eso la invitación para la iglesia es que pase tiempo con Dios a través de su palabra. Ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Dígale: Señor, siembra tu palabra en mi corazón. Le quiero invitar a hacer memoria de las cosas que Dios le ha prometido. Le quiero invitar a hacer memoria de las cosas que Dios le ha dicho que hará con usted. Dile: Señor, ayúdame a edificar mi fe. Muchos de los que están aquí hace mucho que no oran, hace mucho que no cogen su Biblia, hace mucho que no escuchan una predicación. Edifique su fe, mi hermano. El espíritu hay que alimentarlo. Y Dios te invita a que edifiques tu fe, a que la alimentes, a que la fortalezcas. Señor, ayúdanos a ver la gravedad de no ser guerreros, de no alimentar nuestra fe, de no evocar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a evangelizar al perdido. Dios mío, perdónanos por no hacer la tarea bien como iglesia. Te pido perdón, Señor, en esta hora. Gracias por cada creyente que estás trayendo a este lugar. Pero, Señor, ¿qué estamos haciendo por el perdido? ¿Qué estamos haciendo por aquel que tú moriste en la cruz ya, pero que todavía no te conoce? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Perdónanos porque nos hemos enfocado solo en nosotros, en estar bien nosotros. A veces ni oramos, Señor, por el vecino que sabemos que tiene problemas, que no te conoce, por el amigo que trabaja con nosotros. Ayúdanos a tener peso por las almas, Señor. Ayúdanos a evangelizar al perdido. Ayúdanos, Padre Celestial, a amar a aquel que no te conoce, Dios. A veces nos enfrascamos en nuestras mismas circunstancias personales y no queremos dejar nuestros problemas, Señor amado, y estamos perdiendo el tiempo, porque podríamos estar ganando personas para ti con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser. Ayúdanos a entender esta verdad y que nos enamoremos de ella, Señor. Ayúdanos a cumplir tu palabra. Ayúdanos a hacernos realmente soldados, Señor amado, y hacerle frente
Padre, a la gran comisión y a poder evangelizar y arrebatar almas del fuego, como dijo Judas. Padre, en esta mañana oro porque estas sillas vacías pronto, Señor, ocupen personas que no te conocen. No nos interesa que a este lugar lleguen personas de otras iglesias. Nos interesa ganar al perdido, Señor. Por eso oramos y te lo pedimos, Dios. Te pido que nos enfoques como iglesia, a cada pastoral, a cada servidor, a cada líder, que nos ayudes. Oro para que inquietes el corazón de cada persona que está aquí y nos hagas guerreros espirituales, Señor. Padre, que las predicaciones que nos demandan las amemos también, como aquellas cuando nos prometes cosas y nos bendices. Aquellas que nos demandan hacer por ti, que también las amemos y que también las querramos cumplir y las querramos recibir. Señor, yo te doy gracias por esta mañana y de acuerdo a este mensaje te pido que haya un cambio para la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre Celestial. Conoce nuestra programación. Celebraciones presenciales. Domingos 8 a.m. y 10 a.m. Miércoles noches de día 7 p.m. Sábados ayuno 8 a.m., celebración infantil 3 p.m. y casa de día juvenil 4 p.m. Celebraciones virtuales. Domingos 11 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Facebook Live. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Misión Vida Bosa AD y YouTube e Instagram como Iglesia Misión Vida Bosa AD. Tiempos de oración Amanecer con Dios. Lunes a viernes 5 a.m. a través de Google Meet. Bendiciones, Iglesia. Misión Vida Bosa, Asambleas de Dios.